Un feliz sábado para todos, aquí nuevamente desde su canal IAY Hispano, y como hemos venido estudiando estas últimas semanas, nuestra serie Alcanzando la Excelencia. Ya estamos en el tema número 6, así que queremos que la paz, la misericordia y las bendiciones del Señor puedan llenar cada uno de sus corazones. Antes de continuar con el tema propiamente dicho, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Tus bendiciones han estado en nuestras vidas y ahora, al abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos para que tu palabra sea entendida, atesorada en nuestros corazones y puesta en práctica en nuestras vidas. Oramos, Señor, sin merecerlo, más agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, como vimos en el tema anterior, el rey Salomón fue una bendición muy grande cuando estuvo siguiendo los caminos de David, su padre, y fue una luz para muchas naciones que no conocían al Dios de Israel. Reyes, personas, todo tipo de gente quería procurar al rey Salomón con el único fin de escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Pero después de ser una bendición muy grande para mucha gente, tristemente, Salomón cayó en una apostasía terrible, una apostasía casi sin nombre. Primera de Reyes, capítulo 11, los primeros versículos hablan que Salomón, en el proceso de esa apostasía, adoró a muchos dioses falsos. Por ejemplo, tenemos en Primera de Reyes 11 que él adoró a Astoret, una diosa de los sidonios, a Milcón, un ídolo abominable de los amonitas, y edificó lugares altos para que sacrificaran a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Molot, ídolo abominable de Amón. Y la palabra abominable es algo que merece ser condenado y aborrecido. Y el término que la Biblia usa para describir a estos ídolos paganos que Salomón adoró es muy significativo porque llegó a tal punto de adorar a cosas que son dignas de ser aborrecidas. Quiero leer un versículo que está en Primera de Reyes capítulo 11 y el versículo 6 dice lo siguiente: E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. A partir de aquí en adelante, me gustaría que presten mucha atención con lo que vamos a decir con la ayuda del Señor. Pero déjeme hacer un pequeño paréntesis. Yo estoy casi seguro que usted que me está viendo, que es un creyente en Dios, lo único que quiere es poder entregarle su corazón a Él. Y al conocer a Dios y todo lo que el cielo está haciendo por cada uno de nosotros, y cuando digo todo el cielo, me refiero a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también a toda la hueste angélica. Y ahí están los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Al conocer todo lo que el cielo está haciendo en nuestro favor, la única respuesta de nuestro corazón a manera de agradecer, a manera de corresponder a todo lo que el cielo está haciendo, yo sé que es querer hacer su voluntad, es querer entregar nuestro corazón a ese Dios que lo único que hace es tratarnos con amor, con misericordia y llenarnos de bendiciones a pesar del contexto del pecado. Ahora, en función
a esa realidad de entrega que nace como fruto de conocer un poco a Dios y lo que Él está haciendo por nosotros, yo quiero hablar de ciertos peligros que son muy, muy importantes tenerlos en cuenta. Porque el enemigo que tenemos no va a querer que nosotros entreguemos lo que somos y tenemos en función a cooperar con Dios y poder alcanzar el ideal que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Yo quiero recomendarles este libro, Profetas y Reyes, de la hermana White. Allí vamos a ver algunos puntos que Salomón cometió y dio como resultado la apostasía terrible de un hombre que tuvo la capacidad de ser un representante de Dios cuando se dispuso en sus manos para ser una bendición para los demás. Y así que me gustaría que presten mucha atención. Todos corremos el riesgo en nuestra caminada como hijos del Señor, estar expuestos a cometer los mismos errores que cometió este sabio rey, el amado de Dios, como se le dijo. El Señor, como hemos visto en el primer tema, siempre nos aconseja, siempre nos advierte, porque lo único que Él quiere es que todos nosotros seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Es nuestro Padre, nos ama y siempre va a querer lo mejor para usted y para mí. Y a través de su padre David, el Señor le proporcionó a Salomón un consejo que hemos analizado en temas anteriores y que si nosotros también lo recibimos y lo aceptamos de corazón, nunca vamos a caer porque tendremos a Dios a nuestro lado. En el caso del rey Salomón, el Señor, en su palabra, que es la herramienta que tenemos para mantenernos firmes y tener la oportunidad de salir victoriosos contra el enemigo que, según Pedro, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él sabía la bendición que venía haciendo Salomón y empezó con mucho tiempo a trabajar para lograr más adelante la caída que en el tema anterior hemos analizado brevemente. Pero el Señor, como dije, Él siempre advierte porque Él no nos mantiene en ignorancia, sino que a través de su palabra nos revela la conducta correcta a seguir. Por eso es muy, muy importante que cada día todos nosotros nos alimentemos de su palabra. Voy a leer algunos versículos. Aparecen en el libro de Deuteronomio capítulo 17, donde el Señor viene hablando a los israelitas y es tremendo porque Dios, que conoce el fin desde el principio, estableció para protección de los mismos hombres, de los mismos israelitas, para que ellos de antemano estuviesen apercibidos cuando el enemigo entrara a sus vidas a tratar de destruirlos. Y dice Deuteronomio capítulo 17, a partir del versículo 14, hay un título en la Biblia que yo manejo, que es la Reina Valera. Dice así: instrucciones acerca de un rey. En ese tiempo no había rey, pero el Señor ya se anticipó a dar consejos si algún día más adelante ellos iban a querer tener un rey. Y dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. La palabra del Señor va a aconsejar ciertas actitudes que debe tener el rey. Y dice en el versículo
18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y dice el verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios, preveyendo de antemano, para que si algún día más adelante los israelitas que estaban próximos a entrar en la tierra prometida tuviesen el antojo, por así decirlo, de querer poner un rey como las otras naciones, Dios le dijo que el rey debería tener una copia de la ley y leerlo todos los días de su vida, para que aprenda, dice el Señor, a temer a Jehová, para que guarde todas las palabras de esta ley, todos estos estatutos, para ponerlos por obra, con el único fin, dice así, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Mis queridos amigos, cada uno de nosotros, como dije hace un momento, estoy convencido de que quiere darle a Dios lo mejor y todo nuestro corazón, porque hemos entendido lo que el cielo ha hecho por nosotros. Envió a Jesús para morir en la cruz del Calvario. Y cuando uno entiende esa realidad de que merecía la muerte, pero la muerte la recibió el Hijo de Dios inocente, entonces queremos entregarle todo lo que somos y tenemos al Señor, pero no sabemos cómo. Entonces Dios nos dejó su palabra para instruir nuestro camino, para guiarnos por sendas seguras, pero no debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y Salomón sabía perfectamente esto. La forma de salvarnos no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por eso es necesario tener una copia del libro de la ley y leerlo todos los días, porque el día que no lo leemos quedamos expuestos a los ataques de Satanás y con la debilidad de querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios, porque en ese día no recibimos palabra de Dios. Y algo más, en el verso 16, vamos a ir avanzando, y disculpen que quizás voy a citar muchos versículos, pero esto es sumamente importante. Hemos visto en temas anteriores lo que Salomón llegó a hacer gracias a la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y hemos visto también cómo reyes, como la reina de Saba, fueron, por así decirlo, expuestos al verdadero Dios. Se les presentó al verdadero Dios porque Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, le respondió todas sus preguntas, como está registrado en Primera de Reyes capítulo 10. Entonces, frente a tal hombre, tan sabio, tan prudente, tan misericordioso, tan buen rey, tan buen gobernante, verlo que cae de una manera tan sin nombre, tan terrible, uno se hace la pregunta: ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ese hombre de esa altura en la que estaba cayó tan bajo, como vamos a ver a continuación? Ahora, Dios había dicho primeramente que debe de tener una copia del libro y leerla todos los días para que no se olvide de Dios. Pero el Señor también da otros detalles que son sumamente importantes y me gustaría que presten mucha atención. El verso 16 de Deuteronomio 17 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto,
con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El Señor fue claro, las razones Él las tenía y nosotros, ni Salomón, debía de cuestionar por qué Jehová habló de la forma como habló. Pero vamos a ver unos versículos. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, vamos a notar lo que dice la palabra del Señor. En el verso 25 y 28 dice así: tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y el verso 28 dice: traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Y Dios ya había dicho que no debía aumentar caballos. Y Salomón empezó disimuladamente a apartarse de los mandamientos de Dios. Y también decía, no haga volver al pueblo a Egipto. Y Salomón empezó a comercializar con Egipto. Entonces ya empezó a apartarse a diestra y a siniestra de lo que Dios había establecido. Y a veces cosas pequeñas que aparentemente no recibimos consecuencias inmediatas, las seguimos haciendo hasta que lo vemos normal. Algo más, versículo 17 de Deuteronomio 17 dice así: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Coma, hay una coma y dice así: ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y como vimos en el tema anterior, Salomón hizo todo lo contrario a lo que Dios años antes había ordenado a aquel que si algún día llegase a ser rey. Y hemos leído en Primera de Reyes capítulo 11 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Entonces, contrario a lo que dice aquí la palabra, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. A veces la pregunta es, ¿y por qué cayó? Es que se estaba apartando de lo que Dios había hablado. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Si Dios habla, Él es sabio, Él conoce por qué dice las cosas. No es que quiera oprimir y obligarnos a hacer algo que quiere que no lo hagamos. No, Él sabe por qué lo dice. Lo que debemos hacer simplemente es humildemente aceptar su voluntad. Y acá dice, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y me gustaría leer Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 15, y noten lo que dice allí. Dice así: y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de la celefa en abundancia. Y él sabía que no debía amontonar ni oro ni plata, pero dice que amontonó oro y plata como piedras. Queridos amigos, queridos hermanos, yo entiendo que todos estamos expuestos a considerar que tenemos la libertad de hacer lo que consideramos correcto. Pero recuerde que tú y yo hemos sido vendidos al pecado. Por lo tanto, nosotros no sabemos cómo conducirnos. Cuando Él empezó a reinar, Él dijo eso: yo soy niño y no sé cómo conducirme. Por lo tanto, Señor, mirándolo al cielo, le dijo: concede a tu siervo un corazón que entienda para discernir entre lo bueno y lo malo. Y fue una bendición y lo hemos visto a través de la palabra. Pero lamentablemente Satanás sabía que mientras el rey permaneciera fiel iba a seguir siendo una bendición. Así que empezó a meterse en su vida de la manera imperceptible, con cosas pequeñas, y poco a poco
cada día más y más, el rey empezó a apartarse de la estricta obediencia con que empezó a reinar. Y cuando se vio muy lejos, ya no había vuelta atrás. Su papá le dijo: si lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Yo quiero leer Primera de Reyes capítulo 3. Y noten lo que dice aquí, Primera de Reyes capítulo 3. Versículo 1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Él dice que hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, y Dios le había dicho: no, nadie vuelva a Egipto. Y no solo que comercializó con Egipto, sino que se casó con la hija de un faraón y la trajo a Jerusalén. La hermana White comenta esto, y aquí, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, porque tú y yo quizás tenemos el mismo riesgo y estamos en el mismo peligro. Quizás no con una mujer egipcia, pero el Señor le va a hablar a su corazón, porque lo único que Dios quiere es que nos encaminemos, que vivamos, como dijo Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios y no a nuestra manera. Dice así, me gustaría leer Profetas y Reyes, página 37. Les recomiendo este libro y dice así: al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón penetró en terreno prohibido. El capítulo número 3 de Profetas y Reyes. Y a continuación dice: Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia, y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría y la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Satanás trabaja con el tiempo. Disimuladamente quería entrar a desviar a Salomón de su estricta obediencia que le daba a su Dios y siempre lo reconocía como tal. Más adelante dice: desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una gran bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Desde el punto de vista humano, parecía que este casamiento estaba bien, pero estaba contrariando a la ley de Dios. Y la hermana White sigue comentando, y escuchen por favor bien esto, porque esos son los peligros, esos son los riesgos que tú y yo también tenemos. No nos podemos permitir alejarnos de la palabra del Señor, de la estricta obediencia, y pretender seguir recibiendo el favor del cielo. No malinterpretemos su misericordia. El Señor nos trata con misericordia, nos protege como la niña de sus ojos, porque nos ama. Pero usted y yo necesitamos pedir el Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y miremos nuestra verdadera condición y no pretendamos que la misericordia es una bendición que estamos recibiendo cuando estamos caminando en caminos cerrados. Dice así: la esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. Salomón se congratuló de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a sus esposas de la idolatría al culto del verdadero
Dios. Pero como hemos visto en Primera de Reyes capítulo 11, fue todo lo contrario. Queridos amigos, el Señor tiene a través de su palabra todas las herramientas para poder ganar la victoria y cada día crecer más en gracia y en amor delante de los hombres y delante de Dios. Su palabra es clara, es un mapa. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, no nos desviemos de ella, porque vamos a recibir los resultados de lo que estamos sembrando. Eso vamos a cosechar. Y Salomón con el tiempo cosechó todos esos pequeños actos en contra de Dios, se fueron amontonando. Y cuando ya el espacio de separación entre él y Dios era grande, Satanás dio el golpe certero. Quizás tú y yo estemos en ese mismo camino. Escudriñemos nuestro corazón de manera sincera. Analicemos bien por dónde es que nuestros pies están caminando. Nótese que si nos separamos un poco de Dios, somos presa fácil para que el enemigo haga con nosotros un desastre en nuestras vidas. Y sabe, el hecho de que usted quizás no adore a tantos ídolos como Salomón adoró, no significa que usted está bien o que yo esté bien. Recuerde que la influencia de Salomón era muy grande porque era rey. Y Satanás sabía que si lo hundía profundo, no solo se iba a perder él, sino que también su influencia iba a hacer perder a mucha gente. Tú y yo no somos rey. Satanás no nos necesita desfigurar completamente, porque quizás nuestra influencia no va a ser tan negativa. Lo único que él quiere es que usted no se salve. No esperemos que Dios nos hable como le habló a Salomón. Quiero cerrar con lo siguiente. Hay muchas razones para la caída de este rey, pero fueron escritas y registradas en la palabra para ayudarnos a nosotros a no cometer los mismos errores. Recuérdese, reconoce al Dios de tu padre. Y llegó un punto en que Salomón ya no quiso reconocer al Dios de su padre. Y aunque él mismo, con su puño y letra, había escrito, no seas sabio en tu propia opinión, él mismo contrarió esas palabras. Y él dijo, yo, si me relaciono con otras princesas, si me relaciono con otras naciones, que Dios había dicho que no entre en contactos comerciales, tendré la oportunidad de dar a conocer a Dios. Esa fue, como la hermana Huay lo expresa, vana esperanza. ¿Cómo es posible que él, apartándose de lo que Dios había dicho en relación a cómo un rey debe de manejarse, cómo él podía pretender presuntuosamente que otros iban a venir al conocimiento de Dios cuando él los estaba tratando de alcanzar en contra a lo que Dios había establecido? No sé si usted está entendiendo la idea. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este tema número 6. Ya estamos casi terminando la serie, pero vienen detalles sumamente importantes que usted no se los puede perder. Le pedimos que comparta estos temas, que nos ayuden a divulgar más la palabra del Señor para que otras personas puedan beneficiarse con lo que Dios nos dice a través de su palabra. Bendiciones, mil es mi deseo y oración. IAG, juntos avanzaremos.